puede llevar vida. Si no tengo amor, de nada me sirve. Ni el amor no se evita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la imposición. Son los que marcan las cuerdas, no las demás. La exhibición va a ser en el centro de la plaza. Así que os aconsejo que os paséis para allí, veáis para el otro lado, y allí es donde colaremos las aves, ¿vale? Diferentes a todas las áreas de presa de todo el mundo. Es de condición gregaria, presa, como digo, inicial y otras aves de presa. Bueno, como he dicho, sudamericana y en esa condición gregaria organiza cacerías para poder organizar de forma coordinada cualquier tipo de presa. Las hembras son más grandes que los machos, igual que el resto de las aves de presa. Y de esta forma es como sobreviven estas aves. Bueno, Rufo y todas las águilas de Harris, por supuesto, tienen una morfología especial. Es su larga cola que la caracteriza para poder moverse en el bosque tropical, y en él pues es la forma de vivir que tiene. Estira todo tipo de material, se encuentra para poderse prender a sus presas. Vamos a hacer un ejercicio con gusto, voy a hacer este pedacito de carne al aire, veréis cómo utiliza esa cola para poder atraparlo. Arriba, esto, metido difícil, ahora lo tenemos más arriba, va a venir seguramente con mucho más impulso, veremos si es capaz esta vez. Arriba, vamos hijos, ahí viene de nuevo. Bueno, no quiero que mirar que ya que el viento, y pues en esta calle, pues hay ráfagas de viento, esto le molesta bastante a todas las aves y máximo pues a estas en particular. Tiene que mirar bien la posición, ahí viene de nuevo.
Muy bien, ahora sí. Con esta facilidad para maniobrar, lo consiguen pues gracias a su herramienta principal, la cola. Porque saben que el maratón en su hábitat preferido, siempre oculto y cazando de sorpresa. Vamos. Martín, sin dato, por favor.